Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y cosas positivas. Si son nuevos por aquí, un saludo gigante. Mi nombre es Tu Nombre y en este canal hablamos de todo lo que nos apasiona, noticias del espectáculo, chismes jugosos, análisis de series turcas que nos roban el sueño, y por supuesto, todo lo relacionado con nuestras estrellas favoritas. Y hoy, amigos míos, prepárense porque les traigo un vídeo que, créanme, los va a dejar con la boca abierta. Vamos a hablar de dos nombres que, cuando se juntan, hacen temblar internet, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, la pareja turca más querida y comentada de los últimos tiempos. ¿Se acuerdan de la química explosiva que derrocharon en Erkenci? Pues al parecer, esa química traspasó la pantalla y aunque su relación real ha sido un auténtico misterio lleno de rumores y especulaciones, hoy tenemos algo que realmente los va a sorprender. Prepárense para un viaje lleno de intriga, porque les voy a contar todo sobre esa pregunta que Demet Özdemir le hizo a Can Yaman y que, según los testigos, lo dejó completamente sorprendido. ¿Se imaginan qué pudo ser? ¿Será algo relacionado con el pasado? ¿Alguna confesión inesperada? O quizás, solo quizás, algo que reaviva la llama de la esperanza para todos los fans que sueñan con verlos juntos de nuevo. Antes de que sigamos, quiero pedirles un favor rapidito. Si les gusta este tipo de contenido, si son fans de Can Yaman, de Demet Özdemir, o simplemente disfrutan de un buen chismecito turco, no olviden suscribirse al canal. Activando la campanita van a recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo, y así no se pierden de nada. Y por supuesto, si el vídeo les gusta, déjenme un like, que eso me ayuda un montón a saber qué tipo de contenido disfrutan más. ¡Vamos allá! Bien, ahora sí, entremos en materia. Para entender la magnitud de la sorpresa de Can Yaman, tenemos que recapitular un poco la historia de Can y Demet. Como saben, su romance en la pantalla en Erkenci fue algo mágico. La conexión entre Sanem y Can era innegable, y eso se transmitía a los espectadores. La serie fue un éxito arrollador, catapultándolos a la fama internacional y convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo. Pero la pregunta del millón siempre ha sido, ¿qué pasó entre ellos fuera de la pantalla? Los rumores de un romance real fueron constantes durante el rodaje de la serie, alimentados por la innegable química que mostraban en cada escena, por las miradas cómplices, por las fotos juntos fuera del set. Sin embargo, ni Can ni Demet confirmaron nunca oficialmente su relación. Preferían mantener ese aura de misterio, esa ambigüedad que, admitámoslo, alimentaba aún más la pasión de sus seguidores. Jugaban al despiste. ¿Eran realmente tan amigos como decían? Las interrogantes eran infinitas. Después de Erkenci, sus caminos se separaron, al menos geográficamente hablando. Can Yaman se enfocó en proyectos en Italia, donde también se convirtió en un ídolo de masas. Su atractivo físico, su carisma y su dominio del idioma italiano, que aprendió en tiempo récord, lo catapultaron a la fama en ese país. Lo vimos protagonizar la serie Viola come il mare, participar en programas de televisión y convertirse en la imagen de numerosas marcas. Su carrera en Italia despegó como un cohete, consolidándolo como una estrella internacional. Demet Özdemir, por su parte, continuó cosechando éxitos en Turquía, protagonizando otras series y películas. La vimos brillar en Doğduğun Kaderindir, El hogar donde naciste es tu destino, una serie dramática que le permitió mostrar su versatilidad como actriz. También protagonizó la comedia romántica Aşk Taktikleri, Tácticas de amor, para Netflix, demostrando que su talento para este género seguía intacto. Demet se mantuvo en la cima del éxito en su país natal, consolidándose como una de las actrices más populares y respetadas de Turquía. Durante este tiempo, los rumores sobre su relación fueron disminuyendo, aunque nunca desaparecieron por completo. Los fans más acérrimos seguían buscando pistas, analizando cada comentario, cada like en las redes sociales, cada foto en la que aparecían personas en común. Creían fervientemente que a pesar de la distancia y del tiempo, el amor entre Can y Demet seguía vivo. Muchos fans seguían aferrados a la esperanza de que en algún momento Can y Demet volvieran a estar juntos, ya fuera en la vida real o al menos en la pantalla. Crearon cuentas de fans dedicadas a su relación, recopilaron fotos y vídeos de Erkenci y compartieron teorías y sueños sobre un posible reencuentro. La fe de estos fans era inquebrantable. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante.
Hace poco Khan y Demet coincidieron en un evento. No voy a revelar la naturaleza exacta del evento para proteger su privacidad. Pero sí les puedo decir que se trataba de una ocasión importante en la que ambos tenían que estar presentes. Podría haber sido un evento de la industria cinematográfica, una gala benéfica, o quizás incluso la boda de algún amigo en común. Lo importante es que ambos estaban allí, en el mismo lugar, al mismo tiempo. La tensión en el aire era palpable. Los paparazzi, por supuesto, estaban al acecho, listos para capturar cualquier interacción entre ellos. Sabían que una simple foto de Khan y Demet juntos podría generar millones de titulares y revolucionar las redes sociales. Estaban preparados para documentar cada gesto, cada mirada, cada palabra. Su presencia era constante como una sombra que seguía a los dos actores. Y la interacción ocurrió. Según testigos presenciales, Khan y Demet se saludaron cordialmente como dos profesionales que se respetan. No hubo abrazos efusivos ni besos apasionados, al menos no frente a las cámaras. Fue un saludo formal, un apretón de manos o quizás un beso en la mejilla, lo justo para reconocer la presencia del otro y mantener las apariencias. Intercambiaron algunas palabras sobre sus proyectos actuales y sobre la vida en general. Hablaron de sus viajes, de sus próximos proyectos, de los desafíos y las alegrías de su carrera. Intentaron mantener una conversación casual, evitando temas delicados o comprometedores. Todo parecía normal, una conversación entre dos colegas que se reencuentran después de un tiempo. Pero la calma antes de la tormenta siempre es engañosa. Todo parecía normal, hasta que Demet le hizo esa pregunta a Khan. Una pregunta que rompió el hielo, que desató una ola de emociones y que dejó a todos los presentes con la boca abierta. Una pregunta que podría cambiar el rumbo de la historia de Khan y Demet para siempre. Y aquí viene lo bueno, la pregunta que dejó a Khan Yaman completamente sorprendido. ¿Cuál fue esa pregunta? Pues, según mis fuentes, Demet le preguntó a Khan, ¿crees que podríamos volver a trabajar juntos algún día? ¡Boom! Explosión de emociones en el fandom. Terremoto en las redes sociales. El hashtag #Khan y Demet juntos de nuevo se convirtió en tendencia mundial en cuestión de minutos. ¿Se imaginan? Después de años de silencio, de rumores, de vidas separadas, Demet Özdemir, la mismísima Demet Özdemir, le pregunta a Khan Yaman si existe la posibilidad de volver a compartir pantalla. La pregunta que todos los fans estaban esperando se había hecho realidad. Ahora analicemos esta pregunta a fondo. ¿Qué significa realmente? Es simplemente una pregunta inocente, una forma de romper el hielo y mantener una conversación cordial. ¿O hay algo más detrás de esas palabras? ¿Será que Demet también siente la nostalgia de Erkencikus? ¿Será que ella también se pregunta qué hubiera pasado si las cosas hubieran sido diferentes? ¿Será que recuerda con cariño los momentos compartidos con Khan, las risas, las complicidades, la magia que crearon juntos en la pantalla? ¿Será que Demet se da cuenta de que la química que tiene con Khan es única e irrepetible, y que sería un desperdicio no aprovecharla en un nuevo proyecto? ¿Será que reconoce el impacto que tuvieron como pareja en el público y la oportunidad que tienen de revivir esa magia en una nueva historia? ¿O será que, como muchos fans sueñan, Demet está abriendo la puerta a una posible reconciliación, tanto profesional como personal? ¿Será que todavía siente algo por Khan, a pesar del tiempo y la distancia? ¿Será que se arrepiente de no haber dado una oportunidad a su relación en el pasado y quiere explorar la posibilidad de un futuro juntos? La pregunta de Demet está cargada de ambigüedad y de segundas intenciones. Es una invitación a la reflexión, una forma de tantear el terreno y de ver si Khan está en la misma sintonía. Es una pregunta que abre un abanico de posibilidades y que alimenta la esperanza de los fans. La reacción de Khan Yaman, según los testigos, fue de absoluta sorpresa. Dicen que se quedó sin palabras por unos segundos, como si no se esperara esa pregunta para nada. Su rostro reflejaba una mezcla de incredulidad, sorpresa y quizás incluso un poco de nerviosismo. Parecía que la pregunta de Demet lo había tomado completamente desprevenido, sacudiendo sus cimientos y obligándolo a enfrentarse a un pasado que quizás prefería olvidar. Después recuperó la compostura y respondió algo ambiguo, algo así como «nunca digas nunca». Una respuesta típica de Khan Yaman, que siempre ha sido un maestro en el arte de la evasión y del misterio. Una respuesta que no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo. Esa respuesta, amigos míos, es la que ha encendido la llama de la esperanza en el corazón de miles de fans alrededor del mundo.
Nunca digas nunca. Esa frase deja la puerta abierta a la posibilidad de un reencuentro. No es un sí definitivo, pero tampoco es un no rotundo. Es un quizás que alimenta la imaginación y que nos permite soñar con la posibilidad de ver a Khan y Demet juntos de nuevo. Es una promesa helada, una insinuación que deja entrever que la puerta no está completamente cerrada. Ahora, vamos a especular un poco. ¿Qué implicaría que Khan y Demet volvieran a trabajar juntos? En primer lugar, sería un bombazo mediático. La noticia daría la vuelta al mundo en cuestión de segundos y generaría una expectación enorme. Los productores se pelearían por tenerlos en sus proyectos, ofreciéndoles contratos millonarios y guiones hechos a medida. Las cadenas de televisión y las plataformas de streaming estarían dispuestas a invertir grandes sumas de dinero para asegurarse los derechos de transmisión de su nuevo proyecto. En segundo lugar, sería una oportunidad para demostrar que la química entre ellos sigue intacta. Si logran crear un personaje tan memorable como Sanem y Khan, podrían conquistar al público una vez más y consolidar su estatus como una de las parejas más icónicas de la televisión turca. Tendrían la oportunidad de explorar nuevos matices de su relación en la pantalla, de sorprender al público con su talento y de demostrar que su conexión va más allá de Erkencikus. En tercer lugar, sería una forma de dar un cierre a esa historia que quedó inconclusa. Para muchos fans, la relación entre Khan y Demet siempre será un misterio, algo que nunca se resolvió por completo. Volver a trabajar juntos podría ser una forma de cerrar ese capítulo y darles a los fans el final feliz que tanto desean. Sería una oportunidad para responder a todas las preguntas que quedaron sin respuesta, para aclarar los rumores y las especulaciones, y para ofrecer una conclusión satisfactoria a esta historia de amor que ha cautivado a millones de personas. Pero también hay que ser realistas. Volver a trabajar juntos no sería fácil. Ambos han evolucionado como actores y como personas desde Erkencikus. Han crecido, han madurado, han experimentado nuevas cosas. Tendrían que estar dispuestos a dejar atrás el pasado y a enfocarse en el presente, creando algo nuevo y diferente. Tendrían que reinventarse, sorprender al público con su talento y demostrar que son capaces de superar las expectativas. Además, tendrían que lidiar con la presión mediática y con las expectativas del público, que seguramente serían enormes. Cada paso que dieran sería analizado al detalle, cada gesto sería interpretado, cada palabra sería sacada de contexto. Tendrían que estar preparados para enfrentar el escrutinio público y para mantener la calma en medio de la tormenta. Sin embargo, creo que si Khan y Demet realmente quieren volver a trabajar juntos, pueden superar cualquier obstáculo. Son dos actores talentosos, profesionales y con una gran química en pantalla. Si logran encontrar un proyecto que les guste a ambos, que les permita explorar nuevas facetas de su talento y que les dé la libertad creativa que necesitan, estoy seguro de que podrían crear algo mágico. Necesitarían un buen guión, un buen director y un equipo de producción que les brinde el apoyo y la confianza que necesitan. Pero volviendo a la pregunta de Demet y a la sorpresa de Khan, creo que este momento es un punto de inflexión en la historia de esta pareja. Demet, al hacer esa pregunta, ha roto el silencio y ha puesto las cartas sobre la mesa. Ha dejado claro que no descarta la posibilidad de volver a trabajar con Khan y que está dispuesta a explorar esa opción. Ha tomado la iniciativa, ha demostrado valentía y ha dejado entrever que está dispuesta a arriesgarse. Ahora, la pelota está en la cancha de Khan. Él tiene la decisión final. ¿Estará dispuesto a aceptar el reto? ¿Estará dispuesto a dejar atrás el pasado y a darle una nueva oportunidad a esta relación? ¿Estará dispuesto a enfrentar la presión mediática y las expectativas del público? ¿Estará dispuesto a revivir la magia de Erkencikus en un nuevo proyecto? ¿O preferirá seguir su propio camino y dejar que la historia de Khan y Demet quede como un bonito recuerdo del pasado? ¿Preferirá evitar los problemas y las complicaciones que implicaría un reencuentro en la pantalla? ¿Preferirá proteger su privacidad y evitar el escrutinio público? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto, nosotros, los fans, podemos seguir soñando con la posibilidad de verlos juntos de nuevo, de disfrutar de su química en pantalla y de ver cómo esta historia, que comenzó en un set de televisión, tiene un final feliz. Podemos seguir alimentando la esperanza, compartiendo nuestras teorías y sueños en las redes sociales, y esperando pacientemente el anuncio oficial de su reencuentro. Y hablando de finales felices, quiero recordarles a todos que aunque la vida real no siempre se parece a las novelas, siempre hay espacio para la esperanza.
A veces las segundas oportunidades existen y los sueños se hacen realidad. Así que no pierdan la fe y sigan creyendo en el poder del amor y de la amistad. Bueno, amigos míos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. En resumen, hoy hablamos sobre la pregunta Q. de Method de Mir le hizo a Can Yaman y que, según los testigos, lo dejó completamente sorprendido. ¿Crees que podríamos volver a trabajar juntos algún día? Analizamos el significado de esa pregunta, las posibles implicaciones de un reencuentro entre Can y Demet, y el impacto que tendría en el mundo del espectáculo. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Can y Demet deberían volver a trabajar juntos? ¿Les gustaría verlos en una nueva serie o película? ¿Qué tipo de historia les gustaría que protagonizaran? ¿Creen que la pregunta de Demet es una señal de que todavía siente algo por Can? ¿Creen que Can responderá afirmativamente a la pregunta de Demet? Déjenme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que me sigan en mis redes sociales, donde comparto contenido exclusivo y estoy en contacto directo con todos ustedes. Comparto fotos, vídeos, actualizaciones y noticias sobre mis proyectos y sobre el mundo del espectáculo turco. También respondo a sus preguntas y leo sus comentarios. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse de nada. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Subo vídeos regularmente sobre temas que les interesan, noticias del espectáculo, chismes jugosos, análisis de series turcas y mucho más. Gracias de nuevo por todo su apoyo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden siempre sonreír. Adiós.